Adelante. Pues ya nos han dado un visto bueno. Buenos días, como siempre, a la audiencia a estas sesiones de la plataforma. Y damos la bienvenida con nosotros a Ana Fernández Tamayo, que nos hablará del intervencionismo en la patología linfática. Ana es profesional en el Hospital Clínico San Carlos, en la sección de radiología vascular intervencionista. Y tenemos hoy con nosotros como expertos al doctor Ángel Sánchez Herrero, que es especialista en el Hospital 2 de Octubre de Madrid, y aunque no se ha incorporado, más adelante estará con nosotros también Daniel Barnés, que es radiólogo vascular en el Hospital Valle de Brón. Como siempre, con nosotros está el doctor Pedraza como director del curso. Y al recordar a la audiencia, que ya los habituales ya lo saben, que tendremos ahora la charla de Ana aproximadamente hasta las menos cuarto, hasta las 9 menos cuarto, y posteriormente daremos paso a las preguntas de la audiencia que tienen que poner en el chat si quieren y a la opinión de los expertos. Pues adelante, Ana, cuando quieras. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, ¿bien? ¿Se ve? ¿Podéis confirmar? Bien, Ana, se ve. Vale, fenomenal. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la patología linfática, un poco generalidades y tratamientos intervencionistas que tenemos. Primero, lo que uno se puede plantear más fácilmente es qué es la linfa. La linfa es algo que no solemos ver, sin embargo, fijaos el flujo tan importante que tiene en un individuo medio de unos 2-4 litros al día, es decir, es una tercera o cuarta circulación sin duda alguna. En primer lugar, la linfa recoge el drenaje del exceso de líquido intersticial que hay entre las células, se encarga de la homeostasis y del balance hídrico, transporta los linfocitos desde órganos linfáticos de vuelta hacia la circulación sistémica, se encarga de la función de grasas intestinales en enterocitos. Esto es lo que forma el quilo, que es una sustancia blanquecina por ese contenido lipídico, es alta en triglicéridos y kilomicrones, y además transporta los metabolitos hepáticos al sistema vascular. Si realmente no creemos que se pueda ver a simple vista, aquí tenemos una imagen de unos conductos linfáticos en el intestino delgado. Sobre la anatomía, primero se forman los capilares linfáticos. Esto es muy poco visible con técnicas de imagen, pero bueno, se formarían precolectores y colectores distinguidos por la presencia de músculo liso. Aferentes linfáticos irían al ganglio linfático. Del ganglio salen los eferentes linfáticos y esto forma los troncos. Los que recogen el drenaje del cuello serían los yugulares. Después los subclavios drenan los miembros superiores, broncomediastínicos para el tórax, intercostales en la pared torácica. Y abajo tendríamos los lumbares. En cirugías pélvicas van a ser más relevantes, y los intestinales. La linfa por debajo del diafragma drena hacia una estructura que conocemos como cisterna del quilo, también se ha llamado receptáculo de Peck. Recoge la linfa de los troncos lumbares, de los linfáticos hepáticos y del intestino, y suele presentar una localización retrocrural derecha a la altura entre T12 y L2, donde tendríamos que hacer diagnóstico diferencial a veces, si es un poco grande, en pacientes oncológicos sobre todo, con adenopatías o con quistes neuroentéricos. Tiene bajo los valores de atenuación, es redondeada y no realzaría con contraste. A partir de la cisterna del quilo sale el conducto torácico. Este conducto mide aproximadamente 1 milímetro, un poquito menos, atraviesa el hiato aórtico y sube entre la aorta y la ácigos, como podéis ver aquí a la derecha de la pantalla, por el mediastino posterior. Aproximadamente en T5 T6 cruzaría la línea media y drenaría toda esta linfa de vuelta a la circulación venosa hacia la vena subclavia izquierda. ¿Veis cómo viaja aquí y cómo se dirige hacia el confluente yúgulo-subclavio? Este sería un esquema de la desembocadura, con este pequeño ángulo y a la altura del confluente. Y en cuanto al cuadrante superior derecho del cuerpo, que incluye cabeza, brazo y la mitad del tórax, presenta un drenaje alternativo que depende del conducto linfático derecho, es decir, recoge troncos yugular, subclavio, broncomediastínicos y drena a ese confluente análogo, pero en el lado derecho. Existen varias variantes en la anatomía del conducto torácico, de una forma parecida al varicocelio, como tantas otras cosas en el cuerpo. Entonces, la anatomía normal, en la mitad de los casos, es la que acabamos de describir. Otras veces puede presentar un trayecto izquierdo completo, derecho completo, o que se encuentre duplicado a una altura proximal o distal. Variantes algo más problemáticas para el tratamiento serían la plexiforme, con múltiples canales interconectados, o casos en los que no exista cisterna del quilo. Hay variantes también
en la desembocadura de este conducto torácico puede estar dirigido hacia la vena yugular interna, directamente hacia la vena subclavia o hacia ese ángulo del confluente. En cuanto a los linfáticos hepáticos, parecen, digamos, algo más microscópico todavía, pero representan hasta el 50% del aporte de la linfa hacia el conducto torácico. Existe un drenaje superficial, más capsular, y un drenaje profundo, del que se encarga el plexo linfático periportal y representa a su vez la mayoría del aporte a estos linfáticos. Drenan en dirección hacia el ilio y hacia ganglios que se encuentran en el aumento menor. Posteriormente suben hacia la cisterna del quilo y hacia el conducto torácico, y podemos ver lesiones de estos linfáticos en cirugías que actúan sobre el ligamento gastroduodenal. Esto produciría una linforrea de origen hepático que no es quilosa, porque se encuentra anterior, digamos, al drenaje de los linfáticos hepáticos. Entonces, este concepto lo vamos a ver un poco posteriormente porque es curioso. Por imagen, muchas veces se ve durante la realización de drenajes biliares o punciones en las que uno se dirige hacia la zona periportal. Tiene este aspecto con finos conductos alternados con pequeñas dilataciones, con un aspecto en cuentas. Bien, segunda parte, ¿cómo podemos llegar a evaluar la patología linfática mediante pruebas de imagen? En primer lugar, lo que más vamos a ver nosotros es la linfografía. Se realiza un acceso bien desde extremidades, desde el área pedia o desde ganglios linfáticos inguinales y se inyecta lipiodal, lo vamos a ver un poco después. En medicina nuclear es muy relevante para, como sabéis, para valoración de ganglios centinela en pacientes oncológicos. Se inyectan nanotrazadores marcados con tecnecio que migran a los canales linfáticos y digamos que se distribuirían al primer ganglio responsable del drenaje de esa zona. Después se valora con una gamma cámara o con un SPECT y se localiza dicho ganglio. Está descrita también la linfografía con verde indocianina. El verde indocianina es un tinte, una sustancia fluorescente que se descubrió por trabajadores de fotografía, que emite una luz particular cuando se excita con luz casi infrarroja y se utiliza en dos contextos diferentes. El primero, en pacientes con linfedema, puede realizarse una inyección intradérmica subcutánea en las flexuras, se distribuye hacia los conductos linfáticos y se dibuja la anatomía linfática. En cirugía hepatobiliar hay muchísimas publicaciones, hay muchísimos usos. Este contraste se administra por vía intravenosa y después presenta una excreción hepatobiliar. Esto permite delimitar los segmentos hepáticos durante resecciones u otras cirugías hepáticas, dibuja la anatomía biliar, las ramas portales y además es retenido por células tumorales, lo que ayuda a identificar lesiones durante la cirugía. Por último, en algunos centros se realiza también resolinfangiografía. Esto incluye varias secuencias basales seguidas de una inyección de gadolíneo a través de los ganglios linfáticos o por vía pedal. Vía pedal se junta con algo de lidocaína y se estimula, se movilizan los miembros inferiores, e intranodal se puncionan los ganglios linfáticos inguinales de forma similar a la linfografía, solo que con gadolíneo. Y adquiriríamos secuencias T1 con saturación grasa y dinámicas. Vamos a ver la parte más interesante, que sería la lesión de todo este sistema, de toda esta arquitectura que acabamos de describir. Entonces, principales causas. Con muchísima diferencia lo vamos a ver en contextos posquirúrgicos, principalmente de cirugías torácicas que actúan sobre mediastino posterior, como esofarectomías, resecciones pulmonares, cirugías cardíacas, y en pelvis muy frecuente en cirugías oncológicas ginecológicas, prostáticas, vesicales o en trasplante renal. Puede ser causas más raras, postraumáticas, malformaciones, trombosis venosas, y esto lo que produce son tres lesiones diferentes que pueden ser quilotórax, linforrea o linfocele, que ahora lo vamos a ver despacio. En cuanto a los pacientes, estas lesiones asocian una alta morbimortalidad. Son lesiones muy relevantes porque producen, por el balance hídrico que hemos visto, una depleción de volumen en función del débito de la fuga, pero esta circulación mueve hasta 4 litros al día. Los pacientes se vuelven inmunodeprimidos por la pérdida de linfocitos y, por supuesto, hay una malnutrición por la incapacidad de absorber las grasas del intestino. Esta es una representación, un esquema de los 3 puntos más frecuentes de lesión, arriba en el conducto torácico, las del ligamento gastroduodenal o en pelvis en territorio ilíaco. Vamos a empezar por el quilotórax. El quilotórax es una lesión del conducto torácico o de sus tributarios a un nivel alto.
produce, como hemos dicho, la hipovolemia, añadido si se ejerce una compresión sobre el pulmón, insuficiencia respiratoria, inmunosupresión, malnutrición y alteraciones hidroelectrolíticas, con mortalidades descritas de hasta un cuarto o la mitad de los pacientes. El diagnóstico lo hacemos extrayendo líquido pleural y requiere que haya un nivel de triglicéridos mayor a 100 miligramos decilitros. Si es bajo, lo excluye. Suele haber kilomicrones y suele tener un alto contenido linfocitario, es decir, triglicéridos mayor de 100 y nos podemos quedar con eso prácticamente. Hay un concepto muy interesante y es que las fugas linfáticas, que sabemos que suelen ser blanquecinas, la linfa es blanquecina, esto solo puede ocurrir si hay grasas que estén siendo absorbidas en el intestino. Entonces, a un paciente posquirúrgico que esté con nutrición parenteral o con dieta absoluta, ese débito no va a ser blanquecino hasta que no se reinicie esta nutrición enteral. Por tanto, se recomienda sospechar que puede haber una fuga linfática en débitos pleurales que sean desproporcionadamente altos, mayor de 400 mililitros al día, en pacientes sin nutrición enteral. Contra el tratamiento vamos a distinguir. Si el kilotórax es de bajo débito, hablaríamos de menos de medio litro al día, o de alto débito, de más de un litro. Veis que no hay una frontera clara, es más o menos una especie de espectro. Si es de bajo débito, se comienza con un manejo conservador. Esto incluye, igual que en cualquier fuga, intentar reducir al máximo el flujo para que sane por sí solo. Entonces queremos que no se absorban grasas en intestino para que haya menos flujo en ese circuito, por lo que los pacientes empiezan con nutrición parenteral, con octreótido, un análogo de somatostatina, y corrección de fluidos, añadido un drenaje torácico para recoger esa linfa durante unas 2 semanas. Si eso no funciona o es de más de un litro al día o es de un alto débito, el tratamiento clásico ha sido la ligadura del conducto torácico. Tiene tasas de éxito muy altas, pero precisamente por ese acceso, por esa localización, las complicaciones también son elevadas. El tratamiento inicial actual se ha vuelto la embolización percutánea, que es una alternativa mínimamente invasiva. Tiene tasas de éxito altas, algo menores, pero también menores tasas de complicaciones. Añadido esto, muchas veces a drenaje y escleroterapia de la colección próximo al punto de fuga. En cuanto a las fugas abdominales, aquí, como hemos dicho, va a depender un poco de la localización. Si está posterior, si está anterógrada al drenaje de los conductos intestinales o si es previa. En ese caso, tendríamos la ascitis quilosa, si se lesionan estos linfáticos, o más arriba el conducto torácico o la cisterna del quilo, o ascitis linfática sin quilo, cuando es una lesión aortoilíaca, linfadenectomías pélvicas, o de los linfáticos hepáticos. En un primer lugar, también se puede realizar un manejo conservador con nutrición parenteral y octreótido si la fuga es quilosa, o si es exclusivamente linfática, con una dieta baja en grasas, con triglicéridos de cadena media que se absorben directamente en el sistema portal sin pasar por el conducto linfático y alta en proteínas, o en casos de tratamiento, cuando ya es de alto débito, comenzaríamos primero con una linfografía, que es una prueba que es diagnóstica, que permite localizar muchas veces el punto de fuga y además es terapéutica por sí misma en fugas con bajo débito, por un cierto efecto embolizante del lipiador, del contraste que se utiliza. Añadido la escleroterapia de la colección, si es una colección organizada y con pared, añadido en los últimos años con inyecciones intranodales de los ganglios linfáticos inguinales con pegamento o en caso de los linfáticos hepáticos, embolización de los mismos con agentes líquidos. Vamos a ver ahora los tratamientos intervencionistas propiamente dichos, los que podemos realizar. En primer lugar, el primer paso diagnóstico es la linfografía. Entonces, llevamos al paciente a la sala, preparamos varias horas y se realiza una punción de los ganglios linfáticos inguinales bilaterales con una guía ecográfica y con agujas muy finas, con agujas espinales muy tumbadas. Intentamos tener mucho recorrido en la piel para que permanezcan estables un par de horas y nos dirigimos a la unión del hilio linfático con la cortical, digamos, a esta pequeña línea de aquí. Se comienza a inyectar lipiodol, que es una sustancia que se desarrolló con ácidos grasos yodados extraídos de aceite de amapola, y se inyecta a un ritmo muy lento, descrito 1 o 2 mililitros cada 5 minutos, un conector para favorecer, digamos, la estabilidad del sistema, y se hace fluoroscopia intermitente para ir viendo, digamos, la distribución lenta, progresiva del lipiodol. Aquí tenemos un ejemplo. Hay una punción de un ganglio linfático inguinal izquierdo, vemos este teñido nodular y se va distribuyendo por este conducto linfático inguinal
con ese aspecto también un poquito rosariado, que sería normal. En torno a los 40 minutos, muy variable, muy dependiente del paciente, pero entre 40 minutos, media hora, una hora, comienza a verse el conducto torácico. Existe un volumen máximo de lipiodol que se puede inyectar. En general se describe en torno a 10-20, podríamos incluso subir a 30, pero es importante saber que existe una dosis máxima porque todo se acaba por vertir a la circulación venosa, es decir, ese circuito está funcionante, igual que sube al conducto torácico, llega a la desembocadura, al confluente, a la vena subclavia y de ahí al pulmón. Es decir, existen pequeños embolismos durante este procedimiento. Otra alternativa, si no se realiza linfografía inguinal, es la linfografía pedal. Está en desuso porque tiene mucho más recorrido por hacer, tarda más, es técnicamente más compleja, pero en casos en los que hay lesiones de linfáticos edema y miembros inferiores, aún hay autores que lo utilizan. La aguja es más fina, es más corta, tiene un conector más largo y lo que se canulan son las regiones interdigitales de los pies, entre el primer y tercer espacio, se hace una inyección intradérmica y se canulan los capilares linfáticos en el dorso. A veces se añade, una vez teñidos, con una disección de los conductos linfáticos en los inferiores, se puede realizar cateterización y embolización posteriormente desde. Bien, en cuanto a la embolización, si la linfografía por sí misma no es efectiva o tenemos alto débito, nos planteamos directamente realizar una embolización. Podemos necesitar un acceso al conducto torácico, si son fugas altas, que se puede realizar por vía transabdominal o translumbar, es decir, de abajo a arriba, por punción o del conducto o de la cisterna del quilo, o vía retrógrada, intentando acceder a través de la desembocadura subclaviana izquierda. En caso contrario, o si es más baja, se puede realizar una punción directa del área de la fuga, vía transhepática, transmesentérica, o en fugas bajas del ganglio ilíaco externo, y se emboliza posteriormente con agentes líquidos. Esto idealmente se combina o con un drenaje de la ascitis o del derrame pleural o de la colección organizada. En caso de que sea colección organizada, realizamos esclerosis del linfocele de esa colección. Se drena todo el líquido que haya, se inyecta contraste para ver que no esté comunicado con ninguna estructura, se calcula el volumen que hay y se emboliza con distintos agentes irritantes, lo más frecuente la povidona, la bromicina. Se deja pasar unas horas con el agente en contacto con la colección y se drena. Esto a veces hay que hacerlo varias veces, pero se combinarían los tratamientos. Bien, en cuanto al acceso retrógrado al conducto torácico. Como veis aquí en este esquema, se realiza un acceso venoso anterógrado, podemos puncionar la basílica o la cefálica y dirigimos un catéter hacia esa desembocadura que hemos dibujado previamente con la linfografía. Las curvas más frecuentes, bueno, tenéis aquí un catéter vertebral, un RIM, algunos catéteres con punta inversa, dependiendo de la morfología que tenga, y se intenta una cateterización con microcatéter, con microguías, sabiendo que puede ser complejo porque está valvulado, digamos, y pide que haya flujo venoso retrógrado y ahí hay una válvula relativamente potente. En otros casos se realiza directamente un acceso translumbar o transabdominal. Requiere que tengamos una anatomía normal, que no tengamos una de esas variantes del conducto torácico que hemos visto antes, porque nos dificultaría todavía más un acceso a una estructura tan pequeña y, digamos, alejada. Muchas veces se va por vía anterior subsifoidea. Con sistemas de micropunción se minimizan los riesgos. Se utilizaría una chiva, guía fluoroscópica, a veces digamos, separarlo de la aorta abdominal. Se pueden utilizar proyecciones oblicuas con algo de derecha y se utilizan microguías y microcatéteres para ir igualmente en sentido anterógrado a través del conducto. En casos de variantes, como vimos antes, si hay conductos o cisternas que estén izquierdos o que estén duplicados y estén próximos a la aorta, tendríamos cierto riesgo de punción aórtica. O si el conducto es muy pequeño y además no tiene cisterna, que es una diana algo más sencilla, añade mucha dificultad a la punción. Entonces hay casos en los que se puede recurrir a una punción guiada por TAC o por Community. Técnica de embolización. La idea sería, si se puede, si se consigue, llevar el microcatéter más allá del punto de fuga para cubrir ambos lados y se emboliza generalmente con una mezcla de glue, de pegamento, de N-butilcianocrilato con lipiodol. Si estamos ya en el conducto linfático, las concentraciones pueden ser muy bajas porque estamos realmente en el punto, no queremos que migre, entonces se utiliza una mezcla 1:1 o 2:1 y a veces se añade a coils pequeños de 4 o 6 milímetros. Los resultados.
Están descritos éxitos técnicos en torno al 70%, éxitos clínicos mayores, precisamente porque la linfografía en sí misma tiene cierto efecto embolizante, entonces aunque quizás no hayamos conseguido embolizar el conducto torácico, a veces solo con eso ya es suficiente. Y tiene mayor éxito el uso de pegamento con o sin coils comparado con los coils en solitario. Entonces, en general, prácticamente siempre el agente embolizante utilizado es el glue, el pegamento. Se puede realizar punción directa de la fuga en casos en los que no se ha podido acceder y esclerosis de esa colección para reducir el débito en las paredes o lesionar mecánicamente la cisterna del kilo con punciones repetidas para inducir una fibrosis de la zona, con menores tasas de éxito, pero a veces es una alternativa también. Un tratamiento novedoso y con muy buenos resultados es la inyección intranodal de N-butilciano de pegamento. En estos casos se realiza en primer lugar, igual que antes, una linfografía con lipidol, se punciona un ganglio ilíaco externo con una aguja fina, se lava con suero y se inyecta directamente pegamento, algo más diluido, porque aquí sí que queremos que migre, entonces con unas diluciones de 1,4 o 1,6 para que difunda hasta la fuga a través de ese mismo acceso inguinal. Tenemos aquí un caso de un linfocele pélvico, que es un trasplante renal, se hace la linfografía y vemos que empieza a haber un punto de fuga adyacente a este catéter doble J y hacia la pelvis. Aquí dibuja una fuga y otra fuga y se realiza una embolización mediante N-butilcianoacrilato, mediante pegamento desde este acceso inguinal que acaba por difundir también hacia esta zona de fugas. Este es un tratamiento cada vez más establecido que está creciendo mucho, principalmente en fugas linfáticas pélvicas. Lo vemos, cada vez hay más prostatectomías robóticas, cirugías ginecológicas oncológicas o trasplantes renales y es muy fácil que haya una pequeña lesión de un conducto inguinal. Entonces, tenemos la suerte de tener esto porque antes realmente se reportaría una esclerosis añadida a una linfografía y a veces no es suficiente. Entonces, esto ha llevado a tasas de éxito clínico del 83%, bastante alta. Éxito clínico lo definen como poder retirar el catéter de drenaje de la colección sin que reciba la fuga, y cuando lo retiran se suele retirar si hay débitos ya menores a 300 mililitros por día tras la embolización. Puede realizarse, si con una sola vez no es suficiente, varias veces, 2, 3 veces, hasta en un tercio de los pacientes está descrito que hay que hacer embolizaciones repetidas, y débitos muy altos, mayores de 1,5 litros más o menos al día, predecirían fracaso terapéutico. En comparación con la escleroterapia, el éxito clínico embolizando mediante pegamento a través de los ganglios linfáticos inguinales es más alto, pero un 85% con respecto a la esclerosis de alrededor del 60%. La escleroterapia requiere mayor cantidad de tratamientos normalmente, tarda más, llega más tarde a la resolución y además no puede utilizarse si no hay una colección organizada de la escleroterapia. Digamos, si es solo una ascitis o una linforrea sin pared, no podríamos esclerosar la región peritoneal. Contraindicaciones de la embolización linfática. Principalmente, como sabemos que se vierte al final a la circulación venosa, estaría contraindicado en pacientes con shunts de derecha a izquierda para evitar que migre a troncos supraórticos o pacientes con insuficiencia respiratoria severa. Complicaciones de estos accesos, en primer lugar la alergia, a veces la infección. Entonces hay autores que utilizan profilaxis antibiótica, que embolice a la región pulmonar. Hay edemas de miembros inferiores que suelen ser transitorios o diarrea crónica si interfiere con los drenajes intestinales. En último lugar ya, las lesiones de los linfáticos hepáticos son raras, se presentan en cirugías hepatobiliares o en las que se ha lesionado el ligamento hepatoduodenal. En caso de hacer una linfografía transhepática usaríamos una chiva pequeña paralela a una rama portal. Se inyectan pequeñas cantidades de contraste en retirada o en avance para buscarlo y se emboliza con agentes líquidos, igual que los anteriores, añadido o no a un drenaje de la colección. Vamos a ver los casos. Yo creo que es lo más interesante. Estos primeros casos son del Hospital Gregorio Marañón. Entonces, el primer paciente que tenemos es un varón de 78 años, operado de una nefrectomía radical izquierda y que presenta una ascitis quilosa. Vemos aquí el análisis del líquido, entonces vemos alto contenido en leucocitos y alto contenido en triglicéridos, sin microorganismos y estéril, es decir, una ascitis quilosa. Se realiza una linfografía. Aquí tenemos una punción de ganglios linfáticos inguinales bilaterales con guía ecográfica, dibuja algunos pequeños ganglios y los conductos, se va inyectando lipidol
y se distribuye por los troncos lumbares en dirección ascendente. Pasado un tiempo, se reflexiona el conducto torácico, que presenta un trayecto sinuoso predominantemente izquierdo y sin cisterna del hilo, y drena hacia la subclavia izquierda. Aquí a esta altura ya podéis ver esta zona como con gotitas, que esa es la emulsión lipídica del lipiodol, que realmente vamos a imaginárnoslo como aceite de amapola que es, a la altura del hipocondrio izquierdo. Vemos que la fuga aquí presenta un origen en los linfáticos abdominales a la altura de L1, L2 y se distribuye en esta dirección, en este sentido. En este caso se realizó una cateterización retrógrada del conducto torácico con un catéter vertebral, una microguía y este pequeño microcatéter que veis aquí, que es un catéter balón. Se avanza hasta la región diafragmática, aquí tendríamos la punta del microcatéter, y se realiza una embolización mediante pegamento y lipiodol muy diluido, 1,9, para que pueda migrar tan distalmente, después de bloquearlo con catéter balón para favorecer esa distribución retrógrada, añadía un catéter de drenaje de la ascitis. Este sería el TAC de control a las 3 semanas, donde vemos una franca reducción de la ascitis con restos de material de embolización en región retroperitoneal izquierda y en los linfáticos abdominales. Aquí tenemos todavía material de embolización. Caso 2. Paciente de 65 años, operado de un sarcoma sinovial pleuropulmonar, que estaba en respuesta tras quimioterapia. Se hace, fijaos la correlación de la cirugía con la zona de la lesión. Se hace lobectomía del lóbulo inferior izquierdo, resección en cuñas, resección de implantes pleurales, de diafragma, reconstrucción de diafragma y de pericardio. Posteriormente la cirugía presenta un quilotórax, tiene un derrame pleural izquierdo, con un análisis del líquido con triglicéridos mayores a 100 de 135. Es un kilotórax de alto flujo, de más de 1 litro al día, a pesar de dieta absoluta y nutrición parenteral. Se realiza una linfografía con lipiodol. Vemos aquí, este vídeo os lo he traído para que podáis ver cómo se ve en directo esa pequeña distribución, ese flujo lento de las gotas de lipiodol a través de los conductos linfáticos. Y al final vemos una fuga a la altura del conducto torácico en T11, adyacente a este tubo de drenaje pleural. Veis que se acumula aquí contraste fuera de su sitio habitual. Aquí tendríamos en directo cómo se va movilizando, cómo ese flujo se dirige hacia el hacia el tubo de drenaje. Más cerca, donde vemos esa forma goticular, lipídica y móvil. Y aquí tenemos en la parte de arriba para que realmente nos familiaricemos con ese drenaje constante que está produciendo el conducto torácico hacia la vena subclavia, esas pequeñas gotitas cayendo hacia la circulación venosa. En este caso, igualmente, se hace una cateterización retrógrada a través de la vena basílica por arriba y se navega. Se inserta una microguía a través de este catéter y se emboliza igualmente con pegamento, con N-butilcianoacrilato, que termina también por empujar todo el contraste y por salir hacia el tubo de drenos. Además, en este caso, al ser una fuga más baja, se realiza una punción percutánea abdominal y se emboliza también en esa zona con pegamento. Tercer caso, paciente de 22 años, tumor testicular, se reseccionan masas para cava, interaortocava, linfadenectomías abdominales, del tronco celíaco, resección de intestino delgado y desarrolla una colección retrocava. Se hace un análisis de líquido compatible con quiloperitoneo, con triglicéridos mayores de 100, de 300 y un alto débito de 1 litro al día aproximadamente. Tenemos aquí la linfografía, donde ya vemos un punto de fuga, estas pequeñas gotas que veis que van cayendo hacia esta colección pélvica. Vamos a verlo otra vez. Fijaos aquí en los conductos, ahora se sube, pero veis cómo la gota sale directamente de este conducto y cae hacia la pelvis. En este caso, al ser una fuga tan baja, uno no espera llegar por el conducto torácico y navegar estos pequeños conductos, sino que se realiza una punción percutánea de los ganglios inguinales y se administra cianocrilato y lipiodol desde ese acceso con altas diluciones para que migre hasta allí arriba. Este sería el control posembolización y con COMIFITI para poder delimitar mejor la anatomía de la fuga. Y este sería el escáner de control
con una evolución favorable y con recuperación progresiva de peso del paciente. Y en caso 4, estos casos ya sí que son del Clínico San Carlos, es un paciente de 74 años sometido a una sustitución de aorta ascendente por implante de troncos supraórticos que desarrolla una colección cervical izquierda. Vemos en la ecografía que es algo heterogénea y tabitada, se realiza una PAC de esa colección y las características bioquímicas son compatibles con LIMS. En este caso se hace una linfografía y vemos la fuga hacia el linfocele cervical a la altura de la desembocadura del conducto torácico. Aquí tenemos esa migración de las gotículas, con cisterna del quilo, en este caso bien visualizable a la altura del I1. En este caso se decide un acceso anterógrado mediante punción de la cisterna del quilo. Entonces aquí tenemos una proyección algo oblicua y un abordaje anterior subsifoideo. Se introduce una chiva un poquito oblicua para favorecer un ángulo favorable y se navega con una microguía a través del conducto torácico, se asciende, se inserta un microcatéter atravesando la cavidad abdominal y, digamos, intentamos avanzar algo hacia la desembocadura del conducto. Aquí vemos este avance anterógrado a través del conducto torácico y en este caso se realiza una embolización con coils de la altura de la desembocadura y de pegamento de cianocrilato en retirada a bajas concentraciones por estar ya en el sitio sin necesitar que migre. Este es el escáner 9 meses posterior con resolución completa de la colección y persistiendo aquí los coils y restos de material de embolización en el conducto torácico. Bien, y el último caso que traemos es una punción percutánea guiada por escáner de la cisterna del quilo. Entonces vemos, lateralizamos al paciente para favorecer un buen ángulo. Se realiza una punción conchiva de la zona de la cisterna que llega hasta aquí y se intenta avanzar la guía a través de él. Aquí tendríamos la guía en el escáner metida a través del conducto torácico. Se transporta el paciente a la sala y vemos igualmente este acceso anterógrado, la fuga a nivel cervical aquí a esta altura y la embolización con coils y pegamento del conducto torácico. Entonces, como conclusiones ya, las fugas linfáticas son complicaciones muy clásicas, muy descritas en pacientes posquirúrgicos cuya relevancia reside en que tienen muy alta morbimortalidad. Son pacientes a los que les va a costar mucho recuperarse por ese estado de malnutrición y de depresión hídrica. Las linfografías son procedimientos que son diagnósticos, pero también son terapéuticos por sí mismos en fugas de bajo débito. Y la embolización con glue transnodal es una de las opciones novedosas que tienen mejores resultados en fugas pélvicas con difícil cateterización. Esta sería la bibliografía y gracias por la atención. Ana, muchísimas gracias. La verdad es que pensaba, te dimos paso pronto porque pensábamos que te ibas a durar, pero ha sido rápida, pero te felicito, no se puede ser más docente, ¿eh? Tienes unos, Gracias. no, tienes unos gráficos espectaculares y los casos también. La verdad es que sí, hemos entendido bastante bien esta patología y esta forma de abordaje. Te felicito, de verdad, que es una charla preciosa. Mira, Gracias. hay algunas preguntas. Yo particularmente te quería hacer alguna técnica Sí, y luego ya daremos paso a los expertos también y que nos den también su opinión acerca de estas preguntas o de lo que ellos quieran. Una es, en principio, cuando haces el abordaje percutáneo, pues, o sea, por punción directa de la cisterna, sí. pasas una guía y luego un microcatéter. ¿Tienes algún truco técnico si tienes dificultad para atravesar la pared abdominal o alcanzarlo? ¿O tienes que cambiar de guía algunas veces? Utilizáis una 014, supongo, ¿no? ¿Qué guía Sí. utilizáis? Se utiliza generalmente una SAGI, bueno, eso ya son, digamos, estilos, Ujú. que es una guía que navega bien la parte de adelante y luego tiene bastante soporte en la parte media. Pero lógicamente requiere cierto soporte de la guía para poder avanzarlo porque no es un sistema de intercambio con fiadores metálicos, es decir, necesita bastante soporte y que pueda atravesar las estructuras. Es complejo. Y normalmente el microcatéter os pasa bien, no a través no necesitáis normalmente recambio de guía, utilizar otra, con esa pasáis No, casi para siempre. recambiar la guía necesitaríamos avanzar un microcatéter para hacer el intercambio. Entonces, realmente, si no avanzar, ahí estaríamos muy Ahí ya limitados. estáis perdidos. ¿Y os ha pasado alguna vez que no podáis alcanzar con el No, micro o no? Siempre habéis no, puede podido. pasar que no se consiga avanzar la guía por el conducto porque o no se llegue o que el ángulo sea malo. Eso Mm. sería más frecuente.
Perfecto. Y luego, has dicho que alguna vez utilizáis algún catéter balón para favorecer el avance del glue, ¿no? ¿O te entendí yo mal? ¿Algún Sí, microcatéter eso balón? se, Sí. se hizo en aquel caso, sí. ¿Y qué, te acuerdas o qué microcatéter utilizáis que sea también compatible con el glue? Los microcatéteres en general son todos ya compatibles, o los que utilizamos son todos compatibles Vale. con el pegamento. Aquel catéter con balón, no recuerdo qué marca era, pero en Mm. general no es como el Onyx, que tiene Ujú. mayores Sí, incompatibilidades, sino que el pegamento realmente es una sustancia muy compatible con con todos los ellos. materiales. Y Sí. con los catéteres balón. ¿Y Onyx habéis utilizado alguna vez? No, la verdad Vale. es que no. No sé, no lo he visto descrito tampoco. Eh, bueno, supongo que podría utilizarse, pero el pegamento tiene tan buenos resultados que no creo que nadie suba el coste. En fin, se podría ver, podría ver. De acuerdo. Y luego te paso algunas otras preguntas que tenemos un poco aquí de la audiencia, ¿no? Una pregunta clásica que se hace aquí en la plataforma, si tú crees que las herramientas de inteligencia artificial pueden ser útiles para la implementación de estas técnicas, si nos pueden ayudar en algo. Pues es tan manual, tan artesanal, que no estoy segura. No sé muy bien, porque normalmente las fugas se ven bien, es decir, quizás un sistema de detección de fugas. Pero yo veo mayor desarrollo o lo que está menos implementado son las linfagiografías, es decir, inyectar gadolinio y poder ver la fuga en la resonancia antes de hacer un tratamiento, aunque el gadolinio no es embolizante de por sí, es decir, realmente, aunque tuviéramos el diagnóstico, no ahorraría el paso de la linfografía si es un paciente que esté comprometido, que ya tenga un débito que no resuelve con ellas conservadoras. Entonces, Pero ¿cuándo reservaría o cuándo haríais resonancia magnética previa? O sea, ¿cuándo consideras que está indicado? Si claramente el diagnóstico es de fuga, irías directamente a la sala. O sea, ¿cuándo realizarías el reso? yo lo realizaría en algunos pacientes que hay sospecha de malformaciones linfáticas pélvicas. Ujú. Por ejemplo, pacientes que no vayan directamente a un intento de embolización, más diagnóstico, ahí podríamos plantearlo. Perfecto. Mira, ya has dejado claro que se priorizan fundamentalmente por las complicaciones lo que es el tratamiento intervencionista respecto a la cirugía, pero nos preguntan si hay estudios de coste-eficacia respecto a la realización de este tratamiento. Yo creo que, bueno, obviamente siempre que se pueda se prioriza la vía endovascular, ¿no? Mm, No he leído ningún estudio de coste-eficacia, pero sería interesante el coste del procedimiento realmente. Vamos a poner del microcatéter, el de la guía. Si no usamos coil, si se usa pegamento, pues bueno, solo puedo dar una aproximación, pero no es un procedimiento caro en absoluto. Perfecto. Y la El última tiempo, eso pregunta, sí. la última pregunta que te hago, y ya de paso damos vía a los expertos, Dani Barnés, que es el último que se ha incorporado. Cuando acabe Ana, Dani, es tu turno a una pregunta clásica y también a lo que queráis vosotros comentar, y es ¿cuáles son los retos de futuro en la implementación del intervencionismo en la patología linfática? Es decir, esto se hace en pocos estudios, en pocos hospitales, ¿qué podemos hacer para favorecerlo y por dónde irán el futuro? Yo creo que el futuro, o más bien el presente, ya nos ha ayudado mucho los resultados de las embolizaciones con GLU transnodal, porque antes la mayor limitación siempre ha sido las fugas bajas en las que no se podía acceder a la cisterna y realmente uno se ve muy limitado. Pero ahora, por ejemplo, casos muy complejos y que todavía nos cuestan son las lesiones inferiores a la región inguinal. Por ejemplo, en resecciones de sarcomas de muslo en las que a veces hay lesiones de los linfáticos de las piernas, con linforrea a través del área quirúrgica. Ahí todavía, por ejemplo, hay muy poca experiencia, cuesta mucho plantearse cateterización de linfáticos a la altura del pie o de la pierna, porque requiere un abordaje quirúrgico, una disección de los linfáticos, y ahí probablemente sea lo siguiente a desarrollar. Perfecto, Ana, muchas gracias. Dani, bienvenido, que no estuviste al inicio. Te damos la bienvenida un poco a toda la audiencia. Dani es especialista en radiología vascular en el Hospital Valle d'Hebron. ¿Nos puedes comentar un poco tu experiencia y responder alguna de estas preguntas si quieres? Buenas, no se me inicia el vídeo, no sé qué pasa. No te preocupes, te oímos. Vale. Bueno, felicidades, Ana, es una charla muy bonita, como ha Gracias. dicho Luis. La patología linfática, siempre cuando uno empieza con ella, es un reto, es un nuevo territorio, todo se mueve diferente, todo funciona diferente. Llegar hasta el punto donde
donde quieres es complicado. Entonces, yo respecto a los retos de futuro, sí que se están desarrollando resonancias magnéticas ya incluso sin gadolinio que permiten hacer una anatomía de los vasos linfáticos, o sea, resos linfáticas, pero sin inyección nodal de gadolinio. Bueno, en nuestro centro no lo hacemos, pero están ahí. Yo creo que por ahí puede tirar la cosa. Yo creo que en el diagnóstico de las pequeñas fugas, saber exactamente dónde está el problema antes de entrar en sala, yo creo que ahí es por donde puede tirar el futuro a corto plazo. Y luego quería preguntarte, ¿tenéis experiencia en hacer linfografías mesentéricas para lesiones? Esto es algo que nos planteamos a veces. Yo creo que en algún momento haremos colaborar con cirugía en aquellas fugas linfáticas de raíz de mesenterio, porque ahí no sé, es un sistema que está aparte. Y para llegar hasta ahí, aunque sea para identificar el punto, pues abrir el mesenterio, pinchar un ganglio y hacer la linfografía desde... Sí, sería muy interesante, sobre todo si se puede hacer en alguna especie de quirófano conjunto con arco y se pudiera realizar en conjunto. Y luego quería preguntarte, ¿utilizáis alguna técnica para favorecer o para acelerar la linfografía para que suba lo más rápido posible el lipiodol cuando hacéis inyección intranodal? En general, no es necesario. Alguna vez, en una paciente igual con alguna malformación en la que realmente después de 2 horas no sube, se puede realizar masaje de miembros inferiores, como en el linfedema, más o menos, para estimularlo. Pero de rutina no. Claro, Rutinariamente sí, no. sí. Yo lo he dicho ya, 2 horas. La ocupación de 2 horas de sala. En plan, bueno, vamos a masajear a ver si. Sé que hay gente, bueno, yo a veces también lo he usado, que va alternando la inyección de suero con la de lipiodol. Yo Porque no. el lipiodol es muy espeso, entonces le cuesta. Entonces tú vas inyectando el lipiodol, inyectas suero, y entonces le vas como Sí, haciendo que suba sí, más es una buena rápido. posibilidad. Y luego nada, yo qué sé, lo de pinchar la cisterna kilo por TAC. Valor. Muy bonito, o sea, eso hacerlo en la práctica os felicito, eso tiene que ser complicado. Luego trasladarlo a sala, que nada se te mueva. Sí, no, ese caso es muy bonito, es de hace mucho tiempo, pero la verdad es que es impresionante. Y último comentario, porque como esto es para toda radiología, de cara a la... ¿Hacéis linforreso en vuestro centro? No, ¿Resonancia? no, No. ojalá, pero realmente es algo que tenemos que mejorar. Sí. O planteárnoslo, porque bueno, sí, es de lo más Simplemente discutido. que como técnica, las últimas veces que la hemos hecho, lo que hacemos es pinchar el ganglio, Ujú. normal, como lo haríamos en cualquier otro caso, y lo que hacemos es inyectar contraste ecográfico con sondas lineales, y si ves que las burbujitas siguen un trayecto lineal y no hay extravasado, porque al final cuando uno pincha es muy fácil no estar donde en la médula y que salga por algún otro Sí. lado. Si vemos que las burbujitas siguen un trayecto lineal, pues entendemos que estamos correctamente y ya entonces procedemos a hacer la linforreso. Ah, qué bonito, interesante. Y poco más que decir que felicitarte. Muy bien, gracias. Ángel, ¿tú tienes alguna cosa más que añadirnos o responder a alguna de las preguntas que le hemos hecho a Ana? Espérate, que no te oímos, debes de estar... Ahora se me Ahora escucha. sí. Bueno, felicitar a la ponente por la excelente exposición que nos ha hecho la clase de hoy. Bueno, algunos comentarios breves adicionales a lo que se ha comentado. Nosotros utilizamos habitualmente una guía tipo Advantage que nos da flexibilidad a la punta y soporte para poder avanzar el microcatéter. En algunos casos nos ha sido útil utilizar microcatéteres de soporte, tipo los que se utilizan para angioplastia below-the-knee, tipo CXI, porque a veces efectivamente la guía nos ha pasado, pero tenemos dificultad en el acceso transabdominal para pasar el microcatéter. Ese tipo de microcatéteres a veces nos ha salvado la exploración. Con respecto a los nuevos materiales, bueno, pues hemos utilizado habitualmente también el glucolipidol, como está descrito, pero sí que hemos tenido algún caso que hemos hecho con material tipo Oniso Squid,
y con buenos resultados. Es decir, aunque no esté un poco fuera de indicaciones o fuera de lo descrito, sí que tenemos algún caso hecho con este tipo de material con buenos resultados, aunque por supuesto hay que realizar estudios para realizar pues, nuevos tipos de agentes embolizantes, ¿no? Con respecto a los retos, también bueno, he estado mirando la literatura y existen publicaciones últimamente en donde en algunos casos, en vez de hacer embolización del conducto torácico, se hace lo que se llama una linfoplastia, es decir, la introducción de un stent a nivel de la desembocadura del conducto torácico en aquellos casos de ascitis refractaria que no es tipable, bien porque no tiene indicación de realizar un TIPS o bien tiene indicaciones para un trasplante hepático. También existen ahí una línea de investigación futura. Y bueno, también, aunque efectivamente los casos que tratamos habitualmente son quilotoras traumáticos o posquirúrgicos o artritis traumática o posquirúrgica, hay que investigar también aquellos casos en los cuales la etiología es no traumática, como puede ser causas neoplásicos congénitos, los cuales, bueno, pues existe menos experiencia, ¿no? Ahí también existiría una línea también de ver en qué casos puede estar indicado o puede ser útil la embolización linfática, ¿no? Y bueno, y luego poco más, preguntarle también a la ponente, cuando haces la linfografía, a veces vemos que existen shunts venolinfáticos y que vemos que el lipidol empieza a pasar hacia las venas, con lo cual vemos que existe un riesgo de embolización pulmonar, Exacto. ¿no? Que quizás sería el riesgo mayor. En estos casos, ¿qué hacéis? ¿Vais a buscar otro ganglio linfático? ¿O vais al lado contralateral? ¿O cuál es? Se puede ¿O paráis la buscar otro exploración? ¿Qué es lo que...? ganglio. Sí, normalmente si hay una fuga venosa desde ese acceso, directamente lo abandonamos. Se puede buscar Ujú, otro ganglio en donde ya no vierta esa circulación, pero si hay fuga venosa, digamos que se evita ya la ujú. embolización a través de ese acceso. Vale, y luego también respecto al acceso transvenoso, ¿no? Ujú. Hacéis primero la linfografía para ver exactamente la localización del callado y luego con ese mapa anatómico intentáis la caracterización, ¿no? Porque a ciegas imagino Exacto. que es muy complicado, ¿no? Claro, como es una anatomía con bastantes variantes, no solo en cuanto a vena de drenaje, sino en cuanto a curva también, tiene Ujú, muchísimo valor poder tener la linfografía, porque además no va a ser un avance fácil, no va a ser casi de casualidad, sino que está valvulado ujú, y precisamente hay que tenerlo ujú, muy bien dibujado para dirigirse ahí. ujú. Nosotros también comentar que hemos tenido algunos casos de bronquitis plástica, no sé si conocéis la entidad. Es una entidad en los cuales se generan moldes bronquiales y está descrito que una de las causas puede ser el reflujo de la linfa hacia los linfáticos pulmonares, ¿no? En esos casos la embolización puede ser útil. Nosotros hemos hecho 2 casos aquí en el hospital, uno con muy buenos resultados y otro, bueno, el paciente luego falleció por complicaciones no relacionadas con la embolización, pero luego no tuvimos un seguimiento. No sé si en este tipo de patología, Dani o Ana, tenéis algún tipo de experiencia o No, os ha no tengo llegado algún caso. experiencia. He visto, sí que he visto linforresos muy bonitas que se ve toda la dinámica de la linfa y ves cómo está invertida, como la linfa sube desde el Ujú, abdomen, en vez de ir hacia el conducto torácico, se reparte a ujú. pulmón, como Exacto. se. Y luego, respecto a lo de cateterizar el conducto torácico proximal, también está escrito, yo no lo he hecho, está pendiente, aprender la técnica, pincharlo directamente por eco. Ujú. Mm, Sé que hay algún centro en España donde se ha hecho con éxito y Sí, nosotros, Manolo Cabrera ha hecho 2 casos, uno lo hizo con Alonso Burgos en la CUN, me consta, y otro lo hizo con un fellow nuestro que se llama Fernando Antezana, que está en el Hospital de San Sebastián, y tuvieron un caso también, él fue allí a hacerlo y también hizo la punción del conducto torácico con éxito con ecografía. Habitualmente cuando hay un problema de esto linfático puede estar dilatado, con lo cual eso facilita su visualización. Habitualmente se suele ver posterior a la vena yugular cerca de la confluencia yugulo-subclavia, y es el punto donde se puede intentar, si con un ecógrafo con una buena resolución, si está dilatado, se puede intentar su punción directa. Nosotros sí, se ha hecho este acceso por punción, pero no hemos hecho el acceso transvenoso nunca, pero es interesante, ¿no? Lo que ha comentado Ana. ¿Habéis tenido alguna vez que dejar algún microcatéter en el sistema linfático porque se os haya pegado o con el pegamento se os haya, ¿no? Nunca, ¿no? no, Mm, no. ni fuera tampoco. Y luego, respecto a las complicaciones, ¿cuáles son las que más habéis tenido, Ana, en vuestra experiencia? O Dani, ¿cuáles son las complicaciones? Habitante de dolor. Nosotros
nosotros dolor es la complicación más frecuente. Hemos tenido algún caso de hematoma periaórtico asociado a ese dolor, pero no hemos tenido complicaciones graves, a pesar de que en los accesos me refiero a transabdominales, ¿no? Los cuales es una punción a ciegas, porque nosotros la punción la hemos hecho siempre con escopia, no con TAC. No sé si vosotros habéis tenido algún tipo de complicación más seria. No, más serias Es no. mejor hacerlas ciegas, porque si ves todo lo que atraviesas, yo creo Ya, que... ya, mejor no lo haces. Estamos de acuerdo. No hemos tenido complicaciones en eso. Ujú. Y Algún bueno, caso nosotros... de Sí. que se ve el limpiador en el pulmón sin repercusión clínica, Ujú. pero... Nosotros la linforremia, aunque no tenemos mucha experiencia, sí, sí que lo hemos utilizado en casos pediátricos para evitar la radiación. En pediatría, Mamen Gallego sí que tiene cierta experiencia en el linforresonancia, aunque tanto por acceso traspedal como por punción, como por punción directa, pero me ha parecido muy interesante lo que has comentado de utilizar el contraste antes de introducir el gadolínio por ver que la categoría sea adecuada, ¿no? En las embolizaciones que hacéis desde el ganglio inguinal, en las fugas pélvicas, hacéis la inyección del pegamento directamente desde la aguja, no ponéis ningún Sí, microcatéter, directamente desde la aguja, ¿no? desde la aguja, claro, porque no se navega. Ujú. Se hace para que migre desde la propia chiva, entonces tiene que ser 2 minutos, algo así. Perfecto. ¿Tenéis Eh, alguna...? Dime, di Ángel. No, respecto a los linfoceles, ¿no? Que es una complicación frecuente, habitualmente el manejo suele ser conservador con drenaje. ¿En qué casos hacéis tratamientos, bueno, pues de hacer la linfografía nodal o esta técnica de embolización transnodal con glú? ¿En qué Cuando casos son hacéis? refractarios a drenaje y Refractarios. esclerosis, si uno lleva Ujú, ya igual 2 sesiones y sigue con mucho débito, pues ujú. añadiríamos este tratamiento. Añadiríais. Muy bien. Nosotros también cada vez hemos adelantado la embolización. Ujú, Antes hacías 5 o 6 sesiones, pero si ves que ahora ya si vemos que no responden un poquito a las primeras y que el débito es alto, que ya predices que va a fallar la esclerosis, cada vez hacemos antes la linfografía porque al paciente le ahorramos estar ujú. pasando aquí cada día esclerosa haciendo la croqueta. Sería interesante hacer algún estudio multicéntrico entre todos los centros que hay en España para juntar los casos, dado que es una patología que no es muy frecuente, y tener series mayores, ¿no? Es una cosa que puedo proponer de aquí al Sí, futuro a través de la Survey que se realice un estudio sobre este tema, ¿no? Que me parece interesante. totalmente. Mu- Sí. Mucho. Realmente este tercer árbol vascular tiene muchas posibilidades. Lo que pasa es que lo decís es poco prevalente, ¿no? Porque tú dices, Sí. Ángel, 14 casos en 3 años. Tú, Ana, más o menos, ¿qué casuística tendréis parecida? Anuales, más o menos, ¿eh? Igual hay uno cada 2 meses, algo así. Sí, más o menos. Y tú, Dani, más o Sí, por menos ahí. similar. Esos 3, 4 años. Años que ninguno y otros que 8. Se juntan, ¿no? Es la típica patología que te vienen 3 el Toda la mismo vez. mes. Sí, tienes toda la razón. Oye, ha sido un placer, perdonad que ya vayamos cerrando, pero te os aseguro que para mí ha sido una sesión muy interesante. Estaría un buen rato más hablando con vosotros, pero tenemos que ir todos a la tarea otra Ajá. vez. Doy paso, si queréis, al doctor Pedraza para que cierre la sesión y muchísimas gracias a los tres por estar Gracias. aquí. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo simplemente volver a recordar un poco los agradecimientos. Muchas gracias a ti, Luis, por tu excelente moderación. Gracias también a vuestro trabajo de experto, Ángel y Dani, ha sido estupendo. Y después, Ana, eres muy docente, no solo la presentación, sino la tranquilidad. Es como si estuviéramos contigo haciendo el procedimiento. O sea que muchísimas gracias y nada, seguro que en el futuro pues contamos contigo. Y yo creo que la idea que me he quedado es, aparte de tus mensajes claros de que es una patología posquirúrgica, ¿no? De que la infilografía es el diagnóstico y después que el tratamiento es la embolización, ¿no? Con glú. Yo creo que también la idea importante que entre todos habéis dicho y que ha dicho Ángel, ¿no? De intentar, ¿por qué no? Desde la Survey hacer un registro, yo creo que sería algo útil porque al final todos aprenderíais. ¿Te parece también que es una buena iniciativa, Ana, hacer esto desde la Survey? Me Sí, parece sí, fenomenal. Sí, muy apoyo bien. totalmente. Perfecto, a ver si los que nos están escuchando y vosotros podéis hacerlo y dentro de un año, año y pico nos podéis decir un poco el resultado. Vale, pues simplemente muchas gracias y simplemente recordar que el lunes volvemos a tener una sesión de intervencionismo. Estará el doctor Andrés Guirola de Zaragoza que nos va a hablar de embolización hemorroidal.
estáis todos invitados. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Dani, muchas gracias, Luis. Que tengáis un buen fin de semana, un buen viernes, ¿eh? Venga, Gracias a nos todos. vemos. Un Adiós. saludo. Adiós. Adiós. Adiós.